Un nuevo domingo nos regala el Señor. Un domingo donde Él mismo nos espera en nuestra parroquia para abrazarnos con amor, para decirnos que nos ama, que a pesar de las dificultades, de las tristezas, de las luchas cotidianas, Él está ahí para bendecirnos y que con su bendición nuestra familia puede salir adelante. Si no puedes ir en familia a la parroquia, a la misa, ve tú solo. Traerás tus manos llenas de bendiciones a tu casa. Esta reflexión es solamente un abrebocas, una preparación sencilla a lo que vivirás en la misa, porque te encontrarás con Jesús, el Jesús que te llama a la mesa del perdón, el Jesús que te llama a orar, a hablar con el Padre, el Jesús que te habla a través de la palabra, el Jesús que se da con su cuerpo, con su sangre, el Jesús que te permite abrazarlo y abrazar a tus hermanos. Ese Jesús que te quiere enviar a una semana de labores lleno de bendición y de fuerza. No te quedes en casa, Jesús te espera. Hoy meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 51 al 58. Vamos recorriendo todo este discurso de Jesucristo, pan de vida, que es un discurso completamente eucarístico, que nos llama a reconocer a Jesús en la Eucaristía. Y a reconocer en la Eucaristía la gran riqueza que Cristo nos deja. No porque nos la haya dejado, sino porque Él mismo se ha quedado. Y Jesús nos dice, mira, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Lo que recibimos en la misa no es una hostia, no es un vino. Lo que recibimos allí es el pan consagrado, que después de la consagración, por la fuerza del Espíritu, ha dejado de ser pan y se ha convertido en el cuerpo del Señor. Ese cáliz lleno de vino, que sabe a vino, ya no es vino. Después de la consagración es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada por todos para salvación nuestra. Y Jesús nos dice, el que coma este pan, es decir, mi cuerpo, mi sangre, vivirá para siempre. Y entonces aquí tenemos que mirar si la Eucaristía es un simple recuerdo, como muchos dicen, de cuál pan vamos a comer en el hoy de nuestra vida. Si la Eucaristía solamente se celebró el Jueves Santo y fue para los discípulos, hoy los que nos llamamos cristianos, ¿cómo nos alimentamos? ¿Cómo podemos vivir para siempre si no comemos de ese pan? Esto es fundamento para decir que en la Iglesia Católica, donde hay un ministro ordenado bajo un sacramento instituido por el Señor, se hace presente la Eucaristía. Y se hace presente la Eucaristía, es decir, se hace presente Cristo en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad, que es vida para el mundo, que es nuestro alimento. Mis hermanos, comer la Eucaristía es recibir el alimento que da vida eterna. Por tanto, podemos decir que aquel que se niega a recibir la Eucaristía, aquel que no quiere acercarse, aquel que sintiéndose llamado no quiere ir, se está privando de la vida eterna. Decir que esto que Dios me da es una vitamina, significa que no tomarla es privarme de esa vitamina y de esas consecuencias de recibir esa vitamina que Dios me da. Pues la gran vitamina es Cristo mismo, no es una comida cualquiera. Por eso les digo, hay que ir a la misa, porque me encuentro con el Señor, porque Dios es el que me llama a perdonar, porque Dios es el que me habla en su palabra, porque la comida que se me da, Dios me la sirve, Dios se me da y Dios me fortalece. Los discípulos lo van a comprender después de la resurrección, pero aquí el problema está en que los judíos se van a cuestionar, ¿cómo puede este darnos de comer su propia carne? Muchos hoy están diciendo, ¿cómo es posible que Cristo se quede en esa sencillez de un pan, en ese vino? Muchos están diciendo, eso es invento de la iglesia. Pues bien, lo mismo pensaban los judíos. Y miren lo que Jesús va a decirnos a través de este evangelio. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en vosotros. Si tú eres de los que dicen, yo no me confieso porque no tengo pecados,
Hoy lo llamo por medio de la palabra de Dios. Ve y reconcíliate con Dios en la confesión. Y no te prives de recibir a Cristo de Eucaristía. Porque Cristo de Eucaristía es vida. No podemos seguir en este mundo con fama de vivos y estando muertos espiritualmente. Cuando no me alimento en el espíritu, me debilito. ¿Quieres seguir siendo débil? ¿Quieres seguir sintiéndote grande, hablando de muchas cosas y negando la verdad que la misma palabra está sustentando hoy? No te prives de lo que Dios te da. Y dice, por eso el que come y el que bebe mi cuerpo y mi sangre, lo resucitaré en el último día. La resurrección para la vida viene dada por Cristo. ¿Por qué no alimentarnos de Cristo? ¿Eres capaz de rechazar a Cristo, que se nos da como alimento? Y te estás dando cuenta a través de la palabra de Dios en este Evangelio de San Juan, que rechazar a Cristo de Eucaristía es rechazar tu vida, la vida eterna, la resurrección para vivir eternamente junto a Dios. ¿Quieres seguir en tu terquedad? ¿Quieres seguir en tu orgullo? ¿O quieres abrir tu corazón para ser humilde y sencillo y reconocer a Cristo, que se nos da como alimento, que nos quiere salvar, que nos quiere dar vida? Y dice, miren, mi carne es verdadera comida, no es apariencia. Mi sangre es verdadera bebida, no es apariencia. Mis hermanos, Cristo es una realidad que está en medio de nosotros. No digamos que es muy sencillo. Es que lo grande de Dios no es que la Eucaristía sea sencilla. Es que Dios, siendo grande, se ha querido quedar en la sencillez del pan y el vino consagrado. ¿Y por qué lo hace? Porque es bueno, porque nos ama. No porque nosotros lo merecemos, sino porque nosotros lo necesitamos. Y Él, que nos ama, sabe que es necesario para la vida eterna. Que es necesario como comida en el transcurso de este desierto de la vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aquí hay una responsabilidad muy grande. Yo no puedo ir a la Eucaristía, rezar, comulgar y llevar una vida desordenada o llevar una vida distante de Dios o de apariencias. Porque yo me convierto en aquello que como. Si yo como Eucaristía, como a Jesús. Y me tengo que convertir en otro Cristo, capaz de vivir la caridad. No más espiritualidades frías. No más espiritualidades superficiales. Estamos llamados a ser otros Cristos, porque Cristo se injerta en nuestra vida. Yo vivo en Él y Él vive en mí. Nos hacemos uno con Él. Cuando comulgamos, entramos en el misterio de Dios, que es uno y trino. Ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, me alimenta para hacerme parte de Él y para que yo entre a participar de la vida divina, por la gracia del Espíritu y por alimentarme del Hijo. Y cuando amo al Hijo, agrado al Padre. Y dice, y así como yo vivo y he sido enviado por el Padre, del mismo modo el que come vivirá por mí. Cristo es enviado por el Padre. Cristo, amado por el Padre, es enviado a salvar el mundo. Pues usted y yo, que vamos hoy a la Eucaristía y recibimos a Cristo, nos debemos sentir amados por el Padre, bendecidos en la Eucaristía y enviados a ser instrumento de salvación para otros. Es que la Eucaristía no es solamente una celebración ritual. La Eucaristía es un compromiso de amor. Es sentirme amado y sentirme capaz de anunciar a otros eso que vivo. Yo no anuncio una catequesis. Yo anuncio que Cristo vive porque lo siento. Yo anuncio que Cristo vive porque me ama, porque se ha metido en mi vida, porque yo vivo su vida y quiero que otros también la vivan. Por eso les digo, vayan a la misa y lleven la bendición de Dios a su casa, y lleven la bendición de Dios a su trabajo, y lleven la bendición de Dios a todo lugar donde se muevan, donde se encuentren. El alimento que recibimos en la Eucaristía no es cualquier alimento. No es como el que comen
los antepasados en el desierto que comen y mueren, sino que es el alimento que fortalece la vida en ese caminar de desierto y nos lleva a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? La vida eterna junto a Dios. ¿Cómo se hace todo esto? Yo quiero invitarlos para que demos un rápido paseo por las lecturas del día. En el libro de Proverbios dice que la sabiduría, que es Dios mismo, se ha construido una casa con 7 columnas. Yo quiero asociarlas con los 7 dones del Espíritu Santo, porque Dios quiere construir en tu vida y en mi vida, en tu casa y en mi casa hoy, y lo hace a través del Espíritu Santo. Es Dios el que nos llama al encuentro. Es Dios el que nos invita a reconciliarnos, a perdonar y ser perdonados. Es que aquí la cuestión no es sentirnos buenos y como yo soy bueno voy a misa. No, es que Dios que me ama, me llama, me lleva al encuentro con Él, me abraza. Tenemos que darnos cuenta que todo lo que ha pasado en mi vida de bueno, lo que está pasando hoy, lo que va a pasar en la Eucaristía, es obra de Dios. Y por eso dice, vengan los inexpertos, quiero hablarles, vengan y coman este pan y este vino. Dejen la inexperiencia y vivan, sigan el camino de la prudencia. A la Eucaristía uno va a aprender, no una catequesis, va a aprender de una experiencia de encuentro con el Señor. Esa es la invitación de la primera lectura. Y por eso el salmista dice, gusten y vean qué bueno es el Señor. Lo que tengo que decirle al mundo, después de comprender lo que es la Eucaristía, lo que es este discurso de pan de vida, es vengan y encuéntrense con el Jesús, con ese Jesús que yo he creído, ese Jesús que me salva, ese Jesús que me hace sonreír a pesar de mi tristeza, a pesar de mi dolor, de mis problemas. Vengan y experimenten que estar con el Señor es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Vengan. Esa es la invitación del salmista. Y cuando vivimos la Eucaristía, descubrimos que el Señor nos llama a no andar como cualquier persona insensata, sino capaces de vivir una vida cristiana auténtica, de oración, de vida de oración, de vida de caridad. Por eso, mis hermanos, no andemos como personas que no conocen de Dios. Disfrutemos de la bendición y dejemos que otros, viéndonos a nosotros, conozcan a Cristo. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Una feliz semana para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe, unidos siempre en la oración.